bajo los principios de la democracia. Hola, te saludamos desde la red Gobierno. Somos una organización que se rige bajo los principios de la democracia y el nacionalismo. Trabajamos en cooperación con instituciones a nivel mundial, contribuyendo con mecanismos y herramientas para guiar el buen gobierno. Promovemos la investigación y el intercambio de experiencias exitosas. Cooperamos con asistencia técnica hacia la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas por medio de alianzas con fines comunes. Trabajamos para forjar un buen gobierno, para que las administraciones generen planificación, estrategia, eficacia, eficiencia, equidad, inclusión, participación ciudadana, con honestidad y austeridad en el Estado. Con políticas que generen confianza y satisfacción de la ciudadanía, que tengan capacidad de negociación política, usando herramientas claras y transparentes para la ejecución de programas de gobierno de manera ágil, simple, técnica y profesional. Un buen gobierno tiene la capacidad de invertir eficientemente los recursos, genera el cambio positivo, respeto por la legalidad y el medio ambiente. Desarrolla la digitalización y la innovación, para que los gobiernos actúen con visión hacia el futuro y generen responsabilidades compartidas con los ciudadanos. Desarrollamos investigaciones, cursos y capacitaciones para el aprendizaje de nuevas herramientas, para mejorar el desarrollo de las funciones del buen gobierno. Síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y... Hola, te saludamos desde la red Buen Gobierno. Somos una organización que se rige bajo los principios de la democracia y el nacionalismo. Trabajamos en cooperación con instituciones a nivel mundial, contribuyendo con mecanismos y herramientas para guiar el buen gobierno. Promovemos la investigación y el intercambio de experiencias exitosas. Cooperamos con asistencia técnica hacia la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas por medio de alianzas con fines comunes. Trabajamos para forjar un buen gobierno, para que las administraciones generen planificación, estrategia, eficacia, eficiencia, equidad, inclusión, participación ciudadana, con honestidad y austeridad en el Estado. Con políticas que generen confianza y satisfacción de la ciudadanía, que tengan capacidad de negociación política, usando herramientas claras y transparentes para la ejecución de programas de gobierno de manera ágil, simple, técnica y profesional. Un buen gobierno tiene la capacidad de invertir eficientemente los recursos, genera el cambio positivo, respeto por la legalidad y el medio ambiente. Desarrolla la digitalización y la innovación, para que los gobiernos actúen con visión hacia el futuro y generen responsabilidades compartidas con los ciudadanos. Desarrollamos investigaciones, cursos y capacitaciones para el aprendizaje de nuevas herramientas, para mejorar el desarrollo de las funciones del buen gobierno. Síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos nuestros cibernautas. Mi nombre es Roberto Peña. Para mí es un placer poder darles el día de hoy la bienvenida a una edición más de Red Buen Gobierno Piura. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante y coyuntural debido a las situaciones que hemos venido enfrentando por el tema de la pandemia. Y me refiero pues a la situación de los trabajadores en suspensión perfecta de labores. Para desarrollar este tema, y antes de empezar, quiero darle un cordial saludo a los que nos acompañan esta noche, quien es el magíster Rafael Quez, presidente de la Red Buen Gobierno, a nuestro ponente James Villanzante, quien es, quien es asesor sindical y secretario regional de Norte de la FNTP, CGTP, ABA, y a nuestra magíster Maritza Gil, directora de Red Buen Gobierno Piura. Antes de empezar, pues queremos darles las palabras a nuestro presidente. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas noches. Gracias, Roberto. Muy agradecido por este evento que ha sido organizado por la Red Buen Gobierno Piura, encabezado por nuestra directora regional Maritza Gil. Hoy día vamos a tratar un tema sumamente importante, el tema de la situación de los trabajadores en suspensión perfecta de labores, un tema que tomó mucha relevancia, sobre todo en la época de la pandemia,
en la cual para de alguna forma evitar de que algunas empresas quebraran, se dio, digamos, la facilidad para que la empresa pueda suspender, digamos, por un tiempo el tema de de los trabajadores, el tema de la empleabilidad, pero de ahí se abrieron muchas aristas, preocupaciones que se han ido generando en torno a algunos excesos, que hoy día también se hablará de este tema, porque es importante que todos los trabajadores sepan sus derechos, conozcan cuáles son los límites de esta situación. Hay que hacer un análisis, hay que ver qué nos espera y también qué podemos mejorar en la ley. Y yo creo que este tema cobra más relevancia, no solamente por el tema de la pandemia, sino también creo que es importante tocar este punto, porque a partir de ahí podremos hablar exactamente qué es lo que esperamos de lo que vendrían a ser los derechos añadidos a los trabajadores, sobre todo en las regiones, donde muchas veces la mano de la fiscalización del Estado no llega. Si en la propia capital tenemos problemas con el respeto irrestricto de los derechos laborales, mucho más en las regiones. Entonces yo quiero hoy día darle la bienvenida a Richard Villasante, al secretario regional norte y también a nuestra directora, que es parte de la casa, pero hoy día ella va a dar la exposición porque ella también es una experta en este tema, es una abogada prestigiosa que hoy día, con más razón, de su compromiso social y también político, va a abordar este tema desde diversos ángulos, en la cual estoy seguro que va a contribuir para los trabajadores y también para nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Entonces, efectivamente, pues estamos frente a un tema, como bien mencionabas, que tiene bastantes aristas, por lo novedoso en la implementación de nuestro sistema, ¿no?, normativo. Para lo cual, entonces, pues, sin más preámbulos, dejamos en manos, la ponencia en manos de nuestro invitado James Villasante, para que pueda hacer uso de la palabra. ¿Cómo está, señor James? Buenas noches. Su micrófono, por favor, si lo pudiera activar. En primer lugar, muy buenas noches. Gracias en primer lugar, darle gracias a Dios por estar el día de hoy acá presente y poder, a través de esta prestigiosa red como la de ustedes, y gracias también a la doctora Marixa Gil por la invitación, poder llevar a cabo esta importantísima charla que de verdad va a redundar mucho en los trabajadores de la región Piura, y por qué no decirlo de nuestro país, porque en realidad la transmisión que la estamos haciendo vía redes sociales para que toda la población a nivel nacional puedan estar al tanto de esto. En primer lugar, quisiera yo referirme que el tema de la suspensión perfecta de labores, de perfecta no tiene nada, ustedes lo saben, ¿cierto? Simplemente ese es un término legal que se le puso así porque efectivamente estaba contemplada en la ley. Más aún ahora con el tema de la pandemia, se agudizó este tema. Se agudizó y muchos de los empresarios terminaron sacándole la vuelta a la ley en base a esta famosa suspensión perfecta de labores. Como le dije, no tiene nada de perfecta. En realidad, por favor, si pudieran acompañar con las diapositivas. Recordemos que es una suspensión perfecta de labores. Una suspensión perfecta de labores es el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y del empleador de pagar la remuneración respectiva sin desaparecer el vínculo laboral. He ahí el tema de que muchos trabajadores por desconocimiento y los empleadores, como ya lo dije en su primer momento, tratando de sacarle la vuelta a la ley, justamente ejecutan ese plan para ver qué es lo que a la hora que procedían a hacer el procedimiento, podían encontrar ahí si es que había alguna resistencia por parte de los trabajadores, y a medida que esto iba pasando, los trabajadores pues podían hacer defensa absoluta de sus derechos. De ahí nace el famoso decreto de urgencia, el 072-2020, de fecha 14 de abril del 2020, y el decreto supremo 011-2020 del 21
de abril de ese mismo año, ¿ya? Por lo cual los trabajadores se veían pues justamente perjudicados a través de esos dispositivos legales. Durante su vigencia no se podía considerar para calcular la CTS, la gratificación o el pago de las utilidades. La suspensión perfecta de labores a través del decreto de urgencia 038-2020. ¿Cuál es la verdadera finalidad de esto? Es no afectar los puestos de trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, que a futuro pudiesen ser afectados. De ahí tenemos el decreto 0038, que es el que autoriza excepcionalmente a los empleadores a solicitar la suspensión perfecta de labores, la misma que implica la licencia sin goce de haber por un periodo de hasta 90 días vigentes, inicialmente. Y luego, posteriormente, hasta el 9 de julio del presente año. El 21 de abril, con el Decreto Supremo número 011-2020-TR, se establecen normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia número 038-2020, teniendo ahí las repercusiones que muchas empresas pues han tratado por todos los medios de generar en principio un tema de preocupación en los trabajadores, ya que muchos trabajadores pues en verdad no conocen o no conocían de esto, sino que a través de informaciones de los medios periodísticos que muchas veces no difunden en sí la realidad completa, y teniendo pues que estamos en un aislamiento social, las autoridades de trabajo no prestaban ese servicio como se hacía anteriormente de asesoramiento de manera presencial a los trabajadores. Por eso que las empresas, aprovechándose de esa falencia, trataron por todos los medios de generar este tema de incertidumbre a nivel de trabajadores. Luego tenemos las medidas adoptadas por las empresas. Para poder ejecutar esta suspensión perfecta de labores, se tiene que realizar primero varios procedimientos, empezando por el trabajo remoto, si efectivamente el trabajador lo puede realizarlo, qué actividades están relacionadas a eso, si es que las herramientas o la maquinaria que van a utilizar en el centro de labores aplica efectivamente para realizar un trabajo remoto, ¿cierto? Tenemos casos, por ejemplo, personas que están vulnerables, madres gestantes, bueno, ya lo dije, personas de la tercera edad que están dentro del grupo de riesgo o personas del grupo vulnerable, ¿cierto? O aquellos trabajadores pues, que efectivamente puedan poner en riesgo su salud. Y luego tenemos la licencia con goce de haber, por su misma naturaleza de las actividades y el nivel de afectación económica. Tenemos una jornada con distintos turnos que cubren su actividad continua a lo largo de las 24 horas. Y también la naturaleza riesgosa de las actividades de extensión del horario que ponen en riesgo la salud y la seguridad del trabajador. Eso se dio inicialmente, cuando aún todavía existía el aislamiento focalizado a nivel nacional, donde habían ciertas restricciones, donde no se ponía todavía en práctica las famosas fases reactivas, donde últimamente, pues cierto, a través de esas fases reactivas, a medida que ha ido pasando el tiempo, los trabajadores, y con conocimiento algunos, han tenido que poder absolver esa preocupación que tenían. Ahí estamos señalando un link que es del Ministerio de Trabajo, para que tengan conocimiento los trabajadores que nos están escuchando el día de hoy y puedan, pues, cierto, interactuar ahí con lo que nosotros estamos comentando. Hay que dejar en claro que si uno no trabaja, efectivamente no te pagan. Ese es uno de los requisitos justamente principales de esta famosa suspensión perfecta de labores. Luego tenemos, para ir con mayor amplitud respecto al tema del decreto de urgencia 038, regulado por el decreto supremo 011 del 2020, TR, que estableció que previo a adoptar las medidas de suspensión perfecta de labores, el empleador debe acordar con sus trabajadores la posibilidad de implementar medidas alternativas que resulten necesarias para mantener el vínculo laboral, tales y como contar con una remuneración. Una de ellas es otorgar el descanso vacacional
adquirido o pendiente de disfrute o goce. El adelanto del descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro, la reducción de la jornada laboral diaria o semanal con la reducción proporcional de la remuneración, la reducción de la remuneración y adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente siempre que permitan el cumplimiento del objetivo del decreto de urgencia número 038-2020 TR. Y en realidad, pues, justamente todo lo mencionado aquí, muchas empresas no lo han cumplido. Acuérdense que este es un procedimiento muy importante para poder tener viabilidad esa suspensión perfecta de labores. Tenemos, como por ejemplo, el otorgar el descanso vacacional a un trabajador que efectivamente no se le ha otorgado hace 2 años, era una de las formas o una de las maneras cómo evitar que se produzca esta suspensión perfecta de labores. El reducir la jornada de trabajo, igual manera, pues. ¿Por qué? Porque a través de eso íbamos a buscar un mecanismo o un puente de entendimiento de ambas partes para que se logre evitar poner en riesgo los puestos de trabajo. Yo creo que si esta medida la hubiesen cumplido, muchas de las empresas que hoy han sido denegadas sus solicitudes, ni siquiera hubiesen estado pasando por esa parte procedimental que es muy importante. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que iniciar para ir al Ministerio de Trabajo? ¿O cómo se implementaría la suspensión perfecta de labores? Esta está regulada expresamente en la norma como medida excepcional, como medida justamente que los trabajadores puedan alcanzar un acuerdo en común o de mutuo acuerdo para evitar justamente llegar a esa instancia o a ese perjuicio laboral que puede acarrear incluso hasta en despidos y perjudicar sus economías familiares. Bajo las siguientes pautas aplicables desde el 15 de abril del presente año, regulado en el artículo 3.2 al 3.5 del decreto de urgencia justamente que nosotros hemos hecho mención. 1 dice, el empleador debe registrar en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo su solicitud de suspensión perfecta de labores adjuntando comunicación con carácter de declaración jurada. Ese es uno de los pasos fundamentales. Acuérdense que muchos empleadores han tratado por todos los medios de sorprender a las autoridades del Ministerio de Trabajo, declarando pues incluso a veces cosas subjetivas, no causas objetivas, sino causas subjetivas respecto a la aplicación de su suspensión perfecta de labores en su empresa. Luego tenemos que en la comunicación se debe exponer los motivos sustentatorios. ¿Cuál fue lo que el empleador en ese momento lo conlleva a ejecutar la suspensión perfecta de labores? Tenemos el caso fortuito o la fuerza mayor que le llamamos nosotros, el impacto económico que haya tenido esa empresa o cualquier otra causa que no permita reanudar las labores y o pagar las remuneraciones de los trabajadores. Si esos requisitos, esos 2 requisitos que son muy importantes, de los que vamos a señalar más adelante, se cumplen o se hubiesen cumplido, no se hubiesen denegado, como lo dijimos inicialmente, más del 90% de solicitudes de suspensión perfecta de labores. Estamos señalando ahí un link del Ministerio de Trabajo, justamente para que aquellos que nos están escuchando puedan conocer con mayor exactitud lo procedimental y lo comunicativo respecto al tema de la suspensión perfecta de labores de las empresas y puedan despejar sus dudas a través de ese link. Luego tenemos el tercer punto. Dentro del plazo de 30 días útiles o hábiles de presentada la comunicación, el otro organismo gubernamental, que es la SUNAFIL, verificará inmediatamente la existencia de la causa invocada o de la solicitud que se presenta. De comprobarse su inexistencia o la afectación a un derecho muy fundamental, y es justamente la labor que nosotros tenemos a nivel de los sindicatos, que es la afectación a la libertad sindical, el MINTRA o el Ministerio de Trabajo definitivamente y de manera automática deja sin efecto la presente suspensión.
Posteriormente, dentro del 7º día útil de efectuada la verificación, el Ministerio de Trabajo emite la resolución confirmando o no la suspensión de la actividad, en este caso la suspensión perfecta de labores, que ha sido materia de solicitud. Si ello no se realiza, automáticamente se da lo que se conoce como silencio administrativo positivo, que está regulado justamente en la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general. ¿Ya? Luego tenemos el 5º punto. La suspensión puede regir hasta 30 días calendarios luego de terminada la emergencia sanitaria. En este caso, inicialmente nosotros la teníamos hasta el 9 de junio. Por lo que podía durar hasta el 9 de julio, como inicialmente también se dio. Si se confirmase, como punto 6, si se confirmase la suspensión, el tiempo no es computable para los cálculos de CTS, gratificaciones y participación en las utilidades, solamente para el pago del récord vacacional. Tenemos también la prestación económica que se dio por parte del gobierno para los subsidios de salud, justamente para aquellos trabajadores que había sido de materia aplicada la suspensión perfecta de labores. Tenemos y señalamos ahí el decreto de urgencia el 072-2020 TR del 24 de junio del 2020, y donde el gobierno amplía la prestación económica de emergencia de 760 soles para trabajadores en suspensión perfecta de labores de empresas de hasta 100 trabajadores. Como ustedes saben, el gobierno ha subsidiado a muchas empresas y justamente una de las opciones que tenían era para aquellos trabajadores que se habían visto afectados en ese momento, porque como nosotros lo hemos dicho inicialmente, se presentaba la solicitud, posteriormente venía la verificación y todo eso. Mientras tanto, ya los trabajadores se veían afectados económicamente y todo ello. Y el gobierno, que hizo a través de los dispositivos legales es otorgarle una bonificación a través de salud, subsidiando las economías familiares de aquellos trabajadores que se habían visto afectados y que no pudiesen, pues cierto, tener una continuidad laboral como los demás trabajadores. Por eso se otorgó ese subsidio de salud. Luego ha venido ya varias modificaciones. Varias modificaciones han tenido los dispositivos legales. De ellos tenemos el decreto de urgencia el número 072-2020 del 24 de junio, cuyo artículo primero tiene como objetivo modificar el decreto de urgencia 038, que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas alternativas. Tenemos el artículo 2, justamente la modificación de los numerales 7.3 y 7.5 del artículo 7º del decreto de urgencia número 038-2020, de la cual se modifican los numerales 7.3, 7.5 del decreto de urgencia número 038, en la cual dicho decreto de urgencia establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID y otras medidas alternativas en los siguientes términos, específicamente en las medidas compensatorias a favor de los trabajadores que se encuentran en suspensión perfecta de labores. El 7.3 dice: para los casos de los trabajadores que se encuentren en una suspensión perfecta de labores regulada en el numeral 3.2 del artículo 3º, cuyo empleador cuenta con hasta 100 trabajadores conforme a lo dispuesto en el literal B del numeral 7.2 del artículo 7º del Decreto Supremo número 011/2020 TR. Y su modificatoria, siempre que perciban una remuneración bruta de hasta 2.400 soles, por lo cual se dispuso la creación de la prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del coronavirus o COVID-19, como se llama a dicha enfermedad.
Esta prestación económica es otorgada por el Seguro Social o E-Salud hasta por un monto máximo de 760 soles por cada mes calendario vencido hasta que dure la correspondiente medida de suspensión perfecta de labores por un periodo máximo de 3 meses. O sea, cuando se dio este decreto de urgencia, aquellos trabajadores que se les había considerado en este grupo, sus empleadores ya los habían declarado así, y el gobierno, a través de estos decretos de urgencia, les ha venido subsidiando, pero a través de E-Salud. Asimismo, dicha prestación no será aplicable para aquellos trabajadores cuyo hogar, según la información del Registro Nacional de Medidas contra el COVID, al que hace referencia el decreto de urgencia 052-2020, sea beneficiario de alguno de los subsidios monetarios, en este caso de los bonos, que como todos sabemos, ha venido otorgando el gobierno a varias familias a nivel de todo el Perú. A lo que hace referencia el artículo 2 de dicho decreto de urgencia, así como el artículo 2 del decreto de urgencia número 027-2020, complementado por el decreto de urgencia número 044, del artículo 3 del decreto de urgencia número 033-2020 y el artículo 2 del decreto de urgencia número 042-2020. Como ustedes saben, casi interdiario se daban bastantes dispositivos legales con la finalidad de poder hacerle o contrarrestar en principio a la enfermedad y posteriormente a las empresas para que no se vean afectados y en este caso para que no se termine perjudicando, porque en la relación laboral todos lo sabemos, el más perjudicado o el más vulnerable, llamémosle así, es el trabajador. Es el trabajador quien termina perjudicando su vínculo laboral o su fuente de ingresos económicos. Como prestación económica de emergencia de subsidio por E-Salud de los 760 soles, inicialmente era para una sola empresa. Este subsidio se daba a través del decreto de urgencia número 072-2020, el cual fue modificado por el decreto se modificó el decreto de urgencia número 038-2020, que establecía medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas alternativas. ¿Cuáles son estos requisitos? Contar con una resolución aprobatoria de suspensión perfecta de labores, expresa o no emitida por la autoridad de trabajo. 2. Prestar servicios en un centro de labor de no más de 100 trabajadores. 3. Percibir una remuneración bruta mensual de hasta 2.400 soles. 4. No haber sido beneficiario, así como ningún miembro del hogar, de los subsidios monetarios estatales, bono familiar, universal, bono quédate en casa, bono independiente y bono rural. De cualquier de esas modalidades bonificables, el trabajador podía ser subsidiado por E-Salud por 700. Si no se cumplía ninguno de ellos, lógicamente iba a ser también denegada su bonificación o su subsidio por parte de E-Salud de 760 soles. Había que cumplirse estrictamente todo eso. ¿Y cómo se pagaba o cómo se da ese bono a aquellos beneficiarios? Tenemos que se considera la última remuneración percibida por el trabajador antes de la fecha del inicio de la suspensión perfecta de labores. Vamos a hacer aquí dos comparaciones, con el decreto de urgencia 038 y con el decreto de urgencia 072-2020. Primero vamos a señalar qué es lo que dice el decreto de urgencia 038. Los trabajadores que se encuentren en una suspensión perfecta de labores que pertenezcan al régimen laboral de la microempresa y cuya remuneración bruta sea de hasta 2.400 soles. ¿Qué dice el decreto de urgencia 072? Los trabajadores que se encuentran en suspensión perfecta de labores cuyo empleador cuente con hasta 100 trabajadores y siempre que perciban una remuneración bruta de hasta 2.400 soles. Nótese claramente ahí el beneficio que les daba o les viene dando el gobierno a las empresas.
justamente anteriormente, a través del decreto de urgencia, se señalaba que era para las micro y pequeñas empresas. Y ahora, con el decreto de urgencia 072, ya habla ya, no solamente de las micro y pequeñas empresas, sino habla ya, llamémoslo así, incluso hasta de grupos empresariales medianos, porque estamos hablando de hasta 100 trabajadores, y la mayoría de las empresas, pues, cuenta justamente con ese número de trabajadores, incluso hasta más, hasta miles de trabajadores, ¿ya? A través de esos dos decretos de urgencias, modificados lógicamente, se ha pagado el subsidio de 760 soles. Pago de subsidio a través de la ampliación de beneficiarios. Es otro también de los beneficios que se ha venido dando. Tenemos las condiciones para su otorgamiento. Trabajadores que laboren para una empresa con hasta 100 trabajadores, cuya remuneración bruta sea hasta 2.400 soles. Trabajadores que se encuentren en suspensión perfecta de labores. Y lo principal es que ahora aplica a todos los regímenes o a todos los regímenes laborales. Anteriormente solo hacía referencia a las microempresas. Como lo dijimos en la anterior diapositiva, que conforme se dio en el decreto de urgencia 038, este se modificó con el decreto de urgencia del 072, donde en principio el 038 limitaba y a través del 072 se dejó para todos los regímenes laborales. El pago del subsidio requiere resolución aprobatoria. Esa es una gran pregunta. Y nosotros lo vamos a manifestar de la siguiente manera. ¿Cuáles son sus condiciones para su otorgamiento? La empresa donde labora debe contar con la resolución aprobatoria de la Autoridad Administrativa de Trabajo sobre la suspensión perfecta de labores que se tiene que materializar. Si esto no se ha dado o este procedimiento no ha sido cumplido, lógicamente el pago del subsidio o de la bonificación no se aplicaría. ¿Qué pasaría con la resolución desaprobatoria? ¿Cuáles son sus implicancias? Tenemos como modelo justamente una parte introductoria de una resolución en la cual dice, como primer artículo, desaprobar la solicitud de suspensión perfecta de labores. Vamos a hacer una pequeña, ¿qué le digo? Señalamiento ahí de manera que no afecte a nadie. Como ejemplo, simplemente lo estamos señalando, de un trabajador, vamos a poner Pedro Pérez, y se indica de la siguiente manera, ¿cierto? Se indica la comunicación de la siguiente manera. ¿Y cuáles son sus consecuencias de la presente desaprobación de la suspensión perfecta de labores? Y vamos a señalar de la parte resolutoria que lo hemos mencionado en la primera, cómo iría descifrado legalmente esa resolución. Hablamos de la resolución de desaprobación de la suspensión perfecta de labores. Tenemos el principio, el artículo 2. Disponer el pago y las remuneraciones de los trabajadores afectados con la medida por el tiempo de suspensión transcurrido y la inmediata reanudación de labores cuando corresponda, considerándose como trabajo efectivo para todo efecto legal el periodo dejado de laborar, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.4 del artículo 3 del decreto de urgencia número 038/2020. El artículo 3, que es parte también de esta resolución, hace de conocimiento que tratándose de un acto emitido por instancia regional, en este caso por la Dirección Regional del Trabajo de Piura, que lo vamos a señalar porque nos estamos refiriendo justamente a los trabajadores de nuestra región Piura, cabe la interposición del recurso de reconsideración y o apelación contra el mismo, conforme al numeral 7.6 del artículo 7 del decreto supremo número 011/2020 TR, el cual se sujeta a lo dispuesto en el artículo 25 del reglamento del texto único ordenado de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por decreto supremo número 001/96/TR. Y el artículo 4, hacer de conocimiento a las partes comprendidas en la medida de suspensión perfecta de labores la presente resolución vía correo electrónico. Esto es muy importante, y aquí muchas veces los trabajadores afectados desconocen, pues cierto, desconocen cuando
se desaprueba la suspensión perfecta de labores, porque entiéndase que los más interesados aquí son las empresas. Y como ya lo hemos dicho inicialmente, son los trabajadores que a través de desconocimiento de los dispositivos legales y porque había toda una incertidumbre, más aún con la enfermedad y posteriormente con la pérdida de sus puestos de trabajo, terminaban pues desconcertados y muchas veces ni siquiera le hacían seguimiento, o más aún que las entidades estatales no vienen trabajando con normalidad, muchas veces lo hacen de manera virtual. Y entiéndase que hay trabajadores pues, que efectivamente no manejan las herramientas de carácter virtual, como para poder conocer in situ qué se ha resuelto. Y en este caso, a través del artículo cuarto, que lo señala, que dice que las partes comprendidas en la presente resolución se les hará de conocimiento dicha medida o dicho documento. Vamos a señalar ahí cuáles son las consecuencias y vamos a tomar como ejemplo, porque esto es de manera por acceso a la información pública, no es nada que vulnere nada, ni la intimidad de ninguna persona, eso lo podemos encontrar en el link de la Dirección Regional de Trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias de la desaprobación de la suspensión perfecta de labores? Y como ya le hemos dicho en la anterior diapositiva, a través de una resolución, tenemos varios ejemplos aquí, o varias resoluciones. Como ya lo dijimos en un primer momento, y la doctora Marisa Gil en su momento lo expondrá con mayor amplitud, casi a nivel de la región Piura tenemos un 90% de desaprobación o de negatoria de solicitudes de licencias sindicales. Incluso varias declaradas improcedentes ante los recursos de apelación o de interposición de la presente resolución, ¿cierto? Señalamos, por ejemplo, cuando se declara improcedente un recurso de reconsideración, y ahí justamente mencionan los nombres de las personas, la empresa inicialmente, los nombres de las personas, señalando su domicilio laboral, la resolución en sí, la que emite la autoridad de trabajo, en este caso la resolución directoral 743/2020 de la Dirección Regional de Trabajo, de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, de la Dirección Regional de Trabajo de Piura, y coge como marco normativo el decreto de urgencia 038/2020 en mérito a los fundamentos que ya, como lo hemos venido desarrollando, nosotros lo vamos a mencionar. Tenemos el artículo segundo, dice, hacer de conocimiento que tratándose de un acto emitido por instancia regional, cabe la interposición del recurso de apelación contra el mismo, confirma el numeral 7.6 del artículo séptimo del Decreto Supremo número 011/2020, el cual se sujeta a lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Texto Único de la Ley de Fomento aprobado por Decreto Supremo número 001/96/TR. En realidad, como ya lo dijimos, la suspensión perfecta de labores está en la ley, justamente en el Decreto Supremo número 01/96. Esto ha venido a ser ya un poco más de conocimiento de los trabajadores a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia es que esto ya se conoce con mayor amplitud e incluso se conoce ya la verdadera intencionalidad de los empresarios. ¿Ya? Luego tenemos el artículo tercero, que es en la cual ya se hace de conocimiento de las partes comprendidas, en este caso de los empleadores y de los trabajadores afectados. Y finalmente, a todos los que nos están acompañando, nos están viendo aquí a través de las redes sociales, hay algo importante que nosotros, en mi calidad de dirigente y de asesor sindical, ¿qué podemos hacer los trabajadores? ¿O qué pudimos hacer en ese momento? Hay una parte que nosotros siempre le hemos dicho, cuando uno no está de acuerdo con una medida que es arbitraria, fraudulenta, viola tus derechos como trabajadores, cabe, cuando han habido trabajadores a los cuales nosotros asesoramos, te están dando una carta de suspensión o algo, hay una famosa frase que nosotros siempre usamos, no estoy de acuerdo. En este caso, para los temas de los suspensión perfecta de labores, nosotros, bueno, con los 4 sindicatos que nosotros tenemos acá en la región Piura,
no se ha dado esa figura legal de la suspensión perfecta de labores. Estábamos atentos, sí, por si acaso se diese, pero no. Y ya habíamos hecho un modelito, incluso se lo podemos señalar, y ahí la doctora Maritza lo puede comentar con mayor legalidad, que es la famosa oposición a la medida de suspensión perfecta de labores adoptada por su empleador. En este caso, tratándose que hay un sindicato, la comunicación o la negociación sería a través de los sindicatos. Pero estamos hablando de trabajadores en particular, y es por eso que muchas de las empresas que se han acogido a esta de la región Piura son empresas en las cuales no tiene sindicatos. O si los hay, han obviado los procedimientos señalados en la ley. ¿Ya? Entonces, es importante, por favor, que los trabajadores conozcan. No sabemos si esto se va a poder ampliar. En caso se amplíe, como les repito, se tendría que señalar mediante un documento la oposición a la medida de la suspensión perfecta de labores. Y esa oposición va a ser muy importante cuando la autoridad de trabajo tenga que emitir una resolución. Ya hay una no anuencia del trabajador para que se ejecute eso, porque de antemano tú ya le estás observando. Así el empleador diga que sí, conversó con los trabajadores, pero el trabajador, quien alegue el hecho, tiene que probarlo. En este caso, el trabajador hace mención que efectivamente no ha habido un acuerdo, que a través de esa oposición ha señalado su disconformidad respecto a la medida arbitraria, abusiva, o llamémosle así. Y finalmente, compañeros, pues bueno, aquellos trabajadores que no han podido organizarse, yo creo que es el momento importante y el momento oportuno para que lo hagan. Hay varias maneras y formas como hacerlo. Organizándose, si tienen el número de trabajadores, que la ley lo señala, que es hasta un mínimo de 20 trabajadores para que puedan formar su organización sindical, que hoy por hoy resulta muy importante, toda vez que los malos empleadores justamente se aprovechan de eso para poder, de manera, ¿qué le digo?, fraudulenta, hacer lo que se viene dando. Y también la ley también lo señala, que cuando no se puedan formar sindicatos, también se pueden organizar a través de delegados. Pero en realidad ese es un tema muy engorroso y bastante complejo, toda vez que no se tiene con exactitud el número de trabajadores que inicialmente la ley lo prevé. Por eso que lo más recomendable es, y da la experiencia que nosotros tenemos como federación, es que se organicen a través de sindicatos, compañeros. Para todos aquellos que en su oportunidad deseen, ya nos contactaremos de manera privada con mi persona para poderlos guiarlos en ese mecanismo de poder consolidar lo que siempre hemos dicho, ¿cierto? La fuerza de los trabajadores a través de los sindicatos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor James. Ha sido una exposición bastante brillante que nos ha permitido, pues, tener una aproximación al marco normativo de esta suspensión perfecta de labores, ¿no? Hemos hablado de su aplicación y sobre todo el impacto que ha tenido en la relación laboral entre los empleadores y los trabajadores, ¿no? Entonces, para poder seguir abordando este tema, quiero presentar también a la directora de la red Buen Gobierno Piura, la abogada Maritza Gil. ¿Cómo estás, Maritza? Buenas tardes. El audio está apagado, Mari. ¿Cómo estás? Sí, sí. Ya me percaté. Te decía que bastante gratamente sorprendida porque el señor James Villasante ha tenido a bien ilustrarnos el marco normativo y muy especialmente cuáles serán las condiciones para que la medida de suspensión perfecta de labores sea aplicada por las empresas. Acá es importante señalar que si bien es cierto, la medida fue aprobada por el decreto de urgencia 038-2020, inicialmente por 90 días, pero estaba en función a el plazo de la declaratoria de emergencia sanitaria. Y como este ha sido prorrogado, bueno, resulta que ahora ya estamos, y ya luego les explicaré con calma, estamos con suspensión perfecta de labores hasta el 6 de enero del 2021 y con trabajo remoto hasta el 31 de julio del 2021. Esa es la situación actual.
Voy a compartir pantalla un poco para poder ¿Ya está? ¿Me parece? ¿Me confirmas, Roberto, si está la pantalla? Sí, sí se ve, Mari. Muy bien. Para mí es un gusto poder exponer en la Red de Buen Gobierno Regional, de la cual yo soy directora regional de Piura, en realidad una gran oportunidad para que los ciudadanos nos sensibilicemos con temas importantes, de trascendencia para nuestra región y a partir de ello poder monitorear, aportar y ser conscientes de qué es lo que ocurre en temas importantes y a partir de ello también, ¿por qué no proponer a través de nuestros representantes o proponer a través de los mecanismos que corresponden propuestas de ley para su mejora? Si me permiten, vamos a comenzar nuestra exposición. Ya el señor James explicó qué cosa era la suspensión perfecta de labores. Yo solamente agregaré que efectivamente el marco normativo ya estaba recogido en el decreto legislativo 718, pero el decreto de urgencia 038, dado en medio de la pandemia como una de las medidas laborales, impactó tremendamente al trabajador porque de pronto se vio sorprendido con una figura hasta esa fecha poco conocida, la de la suspensión perfecta de labores. Recordemos que antes, con el decreto de urgencia 026, se había regulado que en tanto durara la emergencia y obviamente para poder aplicar una medida que era el aislamiento social obligatorio, y teniendo en cuenta que pocas empresas que desarrollaban actividades llamadas como actividades esenciales estaban autorizadas a laborar, la mayoría de las empresas estaban impedidas. Los trabajadores estaban impedidos porque tenían que cumplir la medida de aislamiento social obligatorio a movilizarse como cotidianamente lo hacían, esto salir de casa e ir a su centro de labores. Bajo esa situación de la pandemia y privilegiando el tema del cuidado de la salud, se da este decreto de urgencia 038, que no es otra cosa que, ojo, hay que tener oído a la música en este sentido, que el objetivo primario era que el trabajador tuviese a buen recaudo su vínculo laboral. Y en ese escenario, con ese propósito, se le autorizaba al empleador a que suspenda perfectamente las labores, que en buena cuenta, como bien lo señalaba el señor James, era que, ¿sabes qué? Tú no puedes trabajar, yo tampoco tengo obligación de pagarte. Pero aquella situación, además, tenía consecuencias, no solamente era el tema de la remuneración, sino todos los beneficios colaterales. Cálculo de la CTS, el tema de la gratificación y para el cómputo también de las vacaciones. Entonces, bien lo señaló el señor James que inicialmente esta medida establecía trabajo remoto o licencia con goce de haber, pero dada la naturaleza de las actividades o la afectación gravemente, la afectación económica grave de la empresa, se constituyeron como causales para autorizar a la medida de suspensión perfecta de labores. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque entre las razones para las cuales la suspensión perfecta de labores después de realizada la labor de SUNAFIL no hayan sido aprobadas es porque se ha verificado que ha habido una apariencia de afectación económica. Esto es, la empresa ha seguido laborando, ha seguido facturando, ha tenido clientes, es más, inclusive ha convocado a personal ajeno a su empresa. Y eso por un lado. Por otro lado, está el tema de no haber cumplido con un requisito formal, que aparentemente era muy sencillo. Como decía el señor James, las empresas estaban obligadas ¿a qué? A tomar medidas previas antes de abordar la decisión de la suspensión perfecta de labores que cautele la remuneración y el vínculo laboral. Y dentro de la forma de abordar estaba el hecho de comunicarse con sus trabajadores a través de los sindicatos organizados o a través de los trabajadores. ¿Qué ha ocurrido en la realidad? Que las empresas, supongamos, querían suspender al trabajador desde el 30 de abril y resulta que el 1 de mayo le comunicaban que estaba en suspensión perfecta de labores, en el mejor de los casos. Otros casos, ayer hemos tenido un Zoom con trabajadores de un grupo económico muy importante, en el mejor de los casos era eso.
En el caso cotidiano que ha ocurrido con este grupo de empresas, resulta que los trabajadores llevaban laborando un mes de manera remota, por decirte, del 1 de mayo al 30 de mayo, y resulta que el 30 de mayo le dicen, ¿sabes qué? Tú estabas suspendido del 1 de mayo. Entonces, el efecto cara al tema de la fiscalización efectuada por SUNAFIL y luego al pronunciamiento del Ministerio de Trabajo ha sido de desaprobar la medida de trabajo, porque en apariencia, cogiéndose del decreto de urgencia 038, las empresas han querido hacer ejercicio abusivo de esta medida. Y el perjudicado, como decía el señor James, ¿quién es? El trabajador. El trabajador se ve sorprendido con una realidad poco conocida. Además de eso, se ve sorprendido porque no sabe qué mecanismos utilizar para defenderse. Y ahí es importantísimo lo que señalaba el señor James Villacente, y yo rescato aquí. Los trabajadores necesitan, 1, informar qué derechos tienen; 2, ver si estos derechos son cumplidos a cabalidad con la empresa, y si esto no ocurre, abordar el tema de manera adecuada. Y una de las formas adecuadas es organizarse a través de un sindicato. Bueno, regresando al tema, ¿cómo se encuentra la suspensión perfecta de labores? Inicialmente, como les había dicho, fue otorgada de acuerdo al decreto de urgencia 038 y su reglamento solo por 90 días hasta el 9 de julio del 2020. Sin embargo, han habido prórrogas consecutivas y nos encontramos actualmente que el plazo de los 90 días calendarios ha quedado corto, y estamos con que tenemos suspensión perfecta de labores hasta el 6 de diciembre, hasta el 6 de enero del 2021. ¿Por qué razón? Porque la norma autorizaba, y ahí lo tenemos, el artículo 8 del Decreto Supremo 011, que reglamenta el decreto de urgencia 038, señalaba que el plazo de la suspensión perfecta de labores no podría exceder luego de 90 días de concluida la emergencia sanitaria. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque todos sabemos que la emergencia sanitaria se ha ido prorrogando, ¿no es cierto? Si bien es cierto, se han ido, vamos a decir, flexibilizando las medidas de aislamiento social obligatorio, luego al tema de regular las salidas, etcétera, etcétera. Esta flexibilización no ha implicado que dejemos de estar en emergencia sanitaria. Estamos en emergencia sanitaria hasta el 6 de diciembre y por lo tanto, si este plazo no puede exceder los 30 días de concluida la emergencia sanitaria, estamos hablando de que los trabajadores están en suspensión perfecta de labores hasta el 6 de enero del 2021. Ojo, que esta prórroga, si se quiere, en el tiempo, que como vamos a ver acá, fue un tramo primero 9 de julio, luego 7 de octubre, y ahora estamos tirando para el 6 de enero del 2021. Obviamente, esto es a solicitud de parte, esto es la empresa que ha solicitado acogerse a este procedimiento, también tiene que manifestar su voluntad ante la plataforma del Ministerio de Trabajo de quererse acoger a la prórroga. Este es en cuanto al tema de la empresa. Entonces, de acuerdo al último decreto de urgencia, el decreto supremo, el 027-2020, tenemos la posibilidad o la facultad que el gobierno le ha entregado a las empresas para que puedan prorrogar desde el 8 de octubre del 2020 hasta el 6 de enero del 2021. Esa es la situación actual en relación a la suspensión perfecta de labores. Como bien señalaba el señor Villazante, el artículo 5 del Decreto Supremo 011 regulaba regulaba como que la obligación, ya hablo en pasado, regulaba la obligación de las empresas de adoptar medidas alternativas antes de irse a una medida extrema, como el tema de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Otorgar el descanso vacacional adquirido o pendiente de goce, acordar el adelanto de las vacaciones, acordar la reducción de la jornada laboral y la consecuente reducción en la remuneración, o tomar otro tipo de medidas. Pero ojo, y esto sí hay que tener muy claro, no aplica para trabajadores
del grupo de riesgo, esto es mayores de 60 años, con enfermedades calificadas como crónicas, mujeres embarazadas, y tampoco aplica para las empresas que se hayan acogido a incentivos tributarios o en la porción, ¿se acuerdan que inicialmente salió una medida paliativa, el subsidio de la planilla o reactiva? Pero para este caso no aplica. Ojo, aún así, con estas restricciones, hay que ser enfático en el sentido de que las empresas, sabiendo que tienen esta restricción, han solicitado al ministerio acogerse a la suspensión perfecta de labores. También tenemos, y aquí brevemente lo voy a pasar porque en realidad es tema de otra ponencia o de otra conversación, es que dentro de las medidas alternativas está también el tema del trabajo remoto. Esto es, que si la actividad económica de la empresa, el tema del sistema tecnológico, el tema de los equipos y cuidando, ojo, el tema de la seguridad y salud en el empleo y sobre todo un tema que se ha descuidado, que es el tema del derecho a la desconexión digital, cuidando todo esto, el tema del trabajo remoto. Y aquí en el trabajo de remoto, muy brevemente, los trabajadores que tienen que cumplir, gracias a Dios, el tema del trabajo remoto, esto es, no están suspendidos porque ellos trabajan efectivamente y son remunerados, tienen esta medida autorizada por el gobierno hasta el 31 de julio del siguiente año. Esto es lo que hay que saber. También una medida alterna, acuérdense que con el decreto de urgencia 026 era la licencia con goce de haber. Pero bueno, esto ya quedó en la historia y ahora estamos con la medida de suspensión perfecta de labores cruda y dura. Ya les diré por qué, y prorrogada hasta el 6 de enero del 2021. Ahora, ¿cuál es el tema que yo voy a abordar dentro de la suspensión perfecta de labores? El tema que ha afectado gravemente a muchos trabajadores. Cuando se dictó la suspensión perfecta de labores, una de las medidas para paliar, si se quiere, el impacto económico en los trabajadores fue el tema de aprobar un subsidio que se conoce como el subsidio de salud, que son el subsidio de 760 soles, que inicialmente, ojo, era solamente regulado para los trabajadores del régimen de la microempresa. Y para el resto de trabajadores, ¿qué es lo que quedaba? El tema de disponer de su CTS, ¿verdad? Y el tema de pedir adelanto de gratificación en julio, cosa que no se dio. Bueno, el tema del retiro de la CTS sí, y complementariamente recordemos que también, como una medida para reducir el impacto, se aprobó la disposición del fondo de la AFP. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque finalmente, claro, se inyectaba liquidez al hogar del trabajador, porque es el trabajador y detrás del trabajador toda la familia, ¿no es cierto? Se inyectaba liquidez, pero ojo, del bolsillo del trabajador. Si el trabajador tenía autorización para retirar una remuneración bruta mensual de su CTS, estamos hablando que es de su compensación de tiempo de servicio. Si la autorización extraordinaria y voluntaria y excepcional y lo que fuese para retirar de su CTS, primero una UIT, luego el 25% con los límites que ya conocemos, es de su fondo privado de pensiones. Esto es, el trabajador con autorización del gobierno estaba afectando su futuro, CTS y AFP. Ahora, regresando al tema que es en el que yo me voy a detener, ¿qué pasó cuando se vio que el tema de la suspensión perfecta de labores se iba prorrogando? Entonces el gobierno amplió el universo de los trabajadores que iban a ser beneficiados con el subsidio de la CTS. Y tenemos 4 requisitos fundamentales: contar con la resolución aprobatoria de la medida de suspensión perfecta de labores, prestar servicios en una empresa que no tenga más de 100 trabajadores y que la remuneración bruta mensual
sea de hasta 2.400 soles, con una restricción. Hay que ser claros, porque he recibido muchas consultas en este sentido y hay que decir las cosas como son. El trabajador, cumpliendo estas tres condiciones, recibiría el subsidio de 760 soles si además ningún miembro de su familia ha recibido el subsidio económico del gobierno de cualquier naturaleza, el bono yo me quedo en casa, el bono rural, el bono familiar universal, el primer y segundo tramo, o el bono independiente. Si cumplen estas condiciones, en teoría, ojo, en teoría, el trabajador debería tener la facilidad de hacer el registro de su solicitud, calificar, porque se califica en línea en la plataforma Viva, y tener a los 5 días el pago de su subsidio en su cuenta bancaria. Y hago énfasis en teoría porque esto no ha ocurrido, ¿no? Aquí se dice, ¿cómo se cobra? Simplemente hay que registrar la solicitud en la ventanilla integral, que es la plataforma Viva Salud, la ventanilla con la información que el Ministerio de Trabajo hace a la plataforma Viva Salud, hace una validación en línea, o sea, el trabajador ingresa su información de la solicitud de suspensión perfecta de labores y la plataforma debe tener contenida la información respecto de qué, el RUC de la empresa, la resolución aprobatoria y el periodo en el que el trabajador ha sido comprendido en una medida de suspensión perfecta de labores. Validación en línea y tú dices solicitud aprobada y subsidio pagado en 5 días. Eso dice la teoría. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque ya en el ejercicio de las asesorías que hemos estado haciendo, ojo, asesorías totalmente de servicio a la comunidad, hay que hacer énfasis en eso, tomamos conocimiento pues que el trabajador le aparecen un montón de mensajes, ¿no? Entre ellos que la información no se encuentra, su procedimiento de suspensión perfecta de labores se encuentra en trámite y le sale pues el tema, se presentó el siguiente error, usuario no es beneficiario del subsidio económico porque no cumple las condiciones establecidas en el decreto de urgencia 038. Y me detengo aquí porque vamos a regresar a las condiciones. Cuando nosotros hemos verificado caso por caso, el 99% de los trabajadores cumplían las condiciones. Por lo tanto, esperaríamos que deberíamos tener el registro aprobado. Entonces, lo que me preguntaban, doctora, si yo tengo la resolución aprobatoria, cumplo las 4 condiciones de la norma, ¿por qué razón me aparece rechazado? ¿Por qué no puedo disponer de este subsidio económico que el gobierno me está tendiendo la mano para poder sustentar a mi familia? Entonces, el Ministerio de Trabajo dijo, ¿sabes qué? El motivo de rechazo lo encuentras en el siguiente enlace, ¿no? /mtp.trabajo.gov.pe, consulta de bono. Bueno, pues hicimos la consulta y nos dimos con tremenda sorpresa. Ojo, estoy hablando con la autoridad de haber verificado la mayoría de los casos. Que tiene resolución aprobatoria, cumple las condiciones, esto es, empresa con menos de 100 trabajadores, remuneración menos de 2.400 soles y no ha recibido bono. Sin embargo, estoy tratando de simplificar porque hay muchas más causales que aparecen que son inconsistentes. Dice, información no encontrada, su procedimiento se encuentra en trámite. Mentira, la resolución estaba aprobada y estamos hablando, por ejemplo, de una empresa de Piura que su resolución estaba aprobada el 23 de junio y hasta ahorita los trabajadores no pueden cobrar el subsidio de suspensión porque les sigue saliendo ese error. Si tú vuelves a consultar a la misma empresa, luego te sale que el motivo de rechazo es porque la empresa excede los 100 trabajadores y estamos hablando de una empresa que tiene 35 trabajadores. Luego consultas y dices, no, porque el trabajador ha recibido el bono. En ese caso sí hay que ser sinceros. Cuando yo he conversado con los trabajadores, yo les he dicho, díganme por favor, verifiquen, mamá, papá, tío, tía, porque aquí lo que marca es el domicilio del DNI. Verifiquen si ellos han recibido subsidio, por favor sean sinceros. Sí, doctora,
Entonces yo le digo, yo ya no puedo hacer nada. Pero no es justo porque no tiene nada que ver con mi relación laboral. Esa es mi mamá, es mi cuñada, es mi tía. Yo le digo, sí, yo comprendo, pero la norma ha sido regulada de esa manera. Y en tanto no haya sido modificada, esas son las reglas bajo las cuales nosotros tenemos que verificar el cumplimiento de las condiciones para acceder al subsidio, y si los cumplimos, reclamarlos. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando. Aquí yo a manera de ejemplo les pongo lo que aparece. Este trabajador con este RUT tiene resolución aprobatoria. Cumple el tema de la remuneración, cumple la cantidad de trabajadores y no ha recibido subsidio, ¿no? ¿Y qué hemos hecho nosotros? Bueno, nosotros en realidad hemos hecho trabajo de incidencia en todos los ámbitos, ustedes no tienen una idea. Cuando saltaron los primeros problemas, yo dije, si ya tengo por un lado el tema de la resolución aprobatoria y me dice al ingresar la plataforma que no está aprobado el procedimiento, entonces es un tema de actualización de información. Entonces, ya no sé cuántos correos con documento sustentatorio hemos mandado. Escuchen bien, al Ministerio de Trabajo, al ESALU, hasta la Defensoría del Pueblo, ¿no? Cuando nosotros, indagando con las respuestas, miren, acá hay un ejemplo de lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué es lo que hicimos? Sencillo, o sea, nosotros validamos que el trabajador cumpliera las condiciones, verificamos qué es lo que decía la norma y exigimos que se actualice la plataforma con la información del trabajador. Acá hay varios correos con la incidencia que nosotros hemos hecho. Aquí me dieron la confianza los trabajadores de abogar por el íntegro de los trabajadores. Si, por ejemplo, en una resolución aprobatoria habían 35 trabajadores, la gestión se hacía por los 35 trabajadores. Si en el otro habían 90 trabajadores, la gestión se hacía por los 90 trabajadores. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando nosotros hemos recibido información de ESALU, porque como les digo, mandábamos a ESALU, mandábamos ojo, a la plataforma virtual, no a los correos que ellos decían, porque nosotros nos cansamos de llamar, de mandar a los correos que ellos pusieron ahí a disposición y nada, ninguna respuesta. Entonces contesta ESALU y dice, la presente no puede ser atendida porque, si bien es cierto, el trabajador tiene resolución aprobatoria, esta no se encuentra cargada en el sistema de la plataforma virtual Viva ESALU. Por lo tanto, no podemos atenderlo. Entonces, ahí enfilamos todas nuestras baterías al Ministerio de Trabajo. Le hemos escrito al mismo ministro de Trabajo. Por acá está ¿no? Acá está, miren la respuesta de la funcionaria María Esther Sánchez Pacheco, encargada del área de subsidios de ESALU. Dice, estimada Marixa Gil, con respecto a la consulta del correo precedente, se precisa que a la fecha ESALU no cuenta con información respecto de su resolución aprobatoria que indica, motivo por el cual no se le puede atender, ¿no? A través de ESALU se tramita su pago, pero es el Ministerio de Trabajo quien indica la aprobación. En tanto no tengamos este documento, no podemos atender. Entonces, cuando recibimos esta respuesta, yo enfilé mis baterías de frente a la yugular, al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo. Ahí no se ve, pero están copiados. Para eso hay transparencia de la información sobre los funcionarios que hay en cada entidad del Estado. Entonces, nos metimos a ver dentro del directorio de salud y dentro del directorio del Ministerio de Trabajo, quiénes dentro del salud, quiénes eran los funcionarios responsables del tema del procesamiento de la información, del tema del pago de los subsidios, y en paralelo buscamos dentro del Ministerio de Trabajo quiénes eran los funcionarios responsables de la gerencia de información. ¿Por qué razón buscamos eso? Porque la resolución gerencial número 600, que aprobaba la directiva número 11 de ESALU, señalaba que la información la debe remitir el Ministerio de Trabajo y que corresponde a la Gerencia de Prestaciones Económicas gestionar ante la autoridad que la disponibilidad de la información
se entregue a la Gerencia Central de Tecnología en plazo y frecuencia oportuna. Ustedes me van a decir a mí que esa empresa de Piura, que su solicitud de aprobación de la medida de suspensión perfecta de labores fue 23 de junio, hasta ahora no esté cargada en la plataforma Viva y por lo tanto sus trabajadores no puedan registrar su solicitud y por lo tanto la consecuencia es que no puedan cobrar el subsidio. Eso es en el plazo y frecuencia oportuna. Yo lo dudo mucho, ¿no? ¿Por qué razón hago énfasis en esto? Porque cuando el trabajador encuentra toda la información en la plataforma Viva, porque hace evaluación en línea, a los 5 días hábiles de presentada su solicitud, él tiene depositado su subsidio en su cuenta bancaria, ¿no? Pero lamentablemente, y hay que ser claros, el Ministerio de Trabajo ha tenido muchas patas cojas y no ha cumplido con su obligación. Sus funcionarios, yo los catalogo, los funcionarios que están obligados a hacer este trabajo, yo los catalogo no solamente como incompetentes, sino con una falta de sensibilidad impresionante, porque a mí me han paseado a pesar de la insistencia. El resultado de esta gestión que ha sido de casi 3 meses es que aproximadamente 200 trabajadores, gracias a este trabajo, ya cobraron su subsidio. Pero miren, señores, y aquí me detengo, que no están incluidas en las diapositivas, finalmente tuvimos que articular trabajo con una central de trabajadores, la central de trabajadores autónoma del Perú, la CAT. Con la central a la cual pertenecía mi sindicato, en el cual yo he sido secretaria general y yo me siento muy orgullosa de ese trabajo. Esa central nos ayudó y bueno, hemos avanzado. Hay un tema muy importante que yo quiero que los trabajadores sepan. Lamentablemente, aun cuando el objetivo primario de esta medida de suspensión perfecta de labores es que se ponga a buen recaudo el tema del vínculo laboral, la mayoría de trabajadores se han visto afectados con el cese del vínculo laboral. Y ante esta situación, cuando ya no tienen vínculo laboral, el ingreso a la plataforma Viva de Salud para que hagan el registro de su subsidio ya no es posible. Ya no es posible porque el requisito es que tengan vínculo laboral vigente. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Hay muchas cosas que quedan en el tintero, no se pueden agotar aquí. Hemos atendido muchas consultas y la verdad si se me ha escapado alguna cosa. Sí, hay un tema importante que se me ha escapado, que es un tema recurrente con el tema del Banco Continental. Hubo problemas con el código de cuenta interbancario. La plataforma no reconocía el código de cuenta interbancario inicialmente y los trabajadores para tratar de salvar, si se quiere, esa inconsistencia le han cambiado un dígito y todo. Y estos trabajadores hasta la fecha no pueden cobrar su subsidio. Entonces hay un tema pendiente que vamos a indagar cómo solucionarlo. Y bueno, yo quedo atenta a cualquier consulta y en realidad este tema no se agota aquí. Ese tema definitivamente no se agota aquí. Hay un tema muy importante que con el señor Llames vamos a abordarlo después en otra ponencia, es ¿qué hacer si la medida de suspensión perfecta de labores fue desaprobada? ¿Qué hago yo como trabajador? Porque la consecuencia lógica yo veo ahí en la parte resolutiva, dice desaprobar la medida y en consecuencia dice páguese las remuneraciones y incorpórese al trabajador inmediatamente. Bueno, los casos que conocemos es que los trabajadores no están siendo incorporados y menos están siendo remunerados, porque la situación de las empresas también tiene que ser mirada con cuidado. Han sido afectadas, obviamente. Entonces ahí hay un tema más que jurídico, un tema laboral y un tema social que tiene un componente que tiene que ser mirado con mucho cuidado, porque hay que cuidar a los trabajadores, hay que cuidar a sus familias y también hay que cuidar a las empresas. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias a la Red de Buen Gobierno que me ha permitido hacer esta exposición y quedo atenta. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. Felicitaciones por la brillante exposición, donde hemos vislumbrado pues bastante temas que mayormente por la parte del trabajador a veces quedan en la nebulosa, ¿no? Porque es cierto que el empleador pues tiene todo un área jurídica que puede explicarle los procedimientos,
pero sin embargo el que siempre, lamentablemente, se ve en desventaja es el trabajador, ¿no? Que no tiene conocimiento pleno de estas normativas y sobre todo de los derechos que de él goza, ¿no? Entonces yo aquí tengo un par de preguntas que hemos podido rescatar de las redes, de las personas que nos vienen siguiendo a través de la transmisión del Facebook. Y una de ellas es, no sé si de repente para los dos ponentes que nos acompañan esta noche, les traslado la pregunta. Dice, buenas noches. ¿De qué manera la suspensión perfecta beneficia a los trabajadores y o a las empresas ante el estado de emergencia? No sé si de repente gusta comenzar el señor James. Sí, Ah, en realidad no existe ningún beneficio porque como ustedes saben, el tema laboral se ve perjudicado aquí con esta medida y más bien aquí terminaría beneficiándose a las empresas, no al trabajador, porque como ya lo dijo la doctora Marixa en su momento, es el gobierno a través de todas las medidas que ha adoptado, incluyendo la CTS, la liberación de la CTS, la liberación de la AFP, ha terminado menguando su economía familiar. Por lo tanto, las beneficiadas de todo esto son las empresas. El trabajador en la relación laboral es el más afectado. Lo que pasa que el tema, como ya lo dijo la doctora en su momento, casi al finalizar, una vez que se haga la verificación de incumplimiento, ahí recién se vería ya el tema del beneficio para el trabajador, ¿cierto? Como por ejemplo que se paguen los meses de vengados y que se reincorpore a trabajar, pero de ahí beneficio en sí con la suspensión perfecta de labores no hay. Más bien le crea un perjuicio, incluso hasta emocional, porque no sabemos hasta cuándo esto termine, ¿qué le digo? Al trabajador poniéndole preocupación familiar, porque como lo dijo la doctora, hasta el 6 de enero, posteriormente al mes que está señalado en la ley, justamente hasta el 6 de enero los trabajadores van a tener que estar en este martirio de la suspensión perfecta de labores, pasar fiestas de Año Nuevo ahí y todo. Entonces, no existe algo favorable al trabajador. No sé si, doctor, usted lo podría profundizar legalmente esto. Claro, como yo señalaba, el objetivo primario de esta medida de suspensión perfecta de labores en el marco de la pandemia era cautelar el vínculo laboral, ¿no es cierto? Comprendiendo que la situación económica por la cual atravesaban las empresas, ojo, teniendo en cuenta de que había como que actividades, una restricción sobre las actividades económicamente autorizadas a trabajar. Sin embargo, de la experiencia que yo he tenido todo este tiempo a través de mi canal de YouTube, en realidad no se habría cumplido, yo creo que deben haber excepciones y buenas, no se habrían cumplido el objetivo. Uno, porque las empresas, sobre todo de grupos económicos importantes, que eso es lo raro, las empresas han aprovechado esta figura y han simulado los supuestos para acogerse a la suspensión perfecta de labores. Y el perjudicado es el trabajador. ¿Por qué razón? Porque como han simulado los supuestos, esto es afectación económica grave, no pueden realizar las actividades económicas y no pueden pagar las remuneraciones del trabajador, no pueden agendar trabajo remoto, etcétera. Pero a la hora que va Sunafil verifica que vamos a ver, no ha sido real las causas invocadas, entonces viene el impacto económico en el trabajador, porque la consecuencia lógica de verificar que no se cumplieron las condiciones para acogerse a la suspensión perfecta de labores está el pago de las remuneraciones durante el periodo en que se desaprueba la medida de suspensión perfecta de labores y la inmediata reposición. El tema está ahí. ¿Cómo hacemos si es que la empresa, por un lado, dice estoy afectada económicamente, ¿no? Y tienes que pagarle la remuneración al trabajador? Yo no creo, a la luz de los hechos a posteriori, que en términos generales la medida haya sido positiva, ni para el Estado ni para los trabajadores. Y en todo caso, si eso ha sido una medida extrema,
Yo creo que las empresas han debido usarla con mucha cautela y sobre todo con mucha justicia, porque sus trabajadores son parte importante de la empresa. Muchas gracias, doctora Maritza. Paso a leer una siguiente pregunta. Dice, me salió la suspensión perfecta, pero al final cuando ingresé mi CCI me salió un aviso que no podré cobrar porque la empresa no está inscrita en REMIPE. Esa es Esa pregunta, una de las preguntas que nos hace. Sí, esa pregunta la hace el señor José Cucho. Yo agradezco la pregunta anterior que la hizo la señorita María Arenas Alfaro. Muchas gracias por la pregunta. Siempre da oportunidad de ampliar un poco más. El señor José Cucho efectivamente nos señala eso. Aquí ha habido un tema importante. Hay que considerar que inicialmente el régimen estaba solo para las empresas, las microempresas, luego lo ampliaron a 100 trabajadores. Aquí hay un tema que considerar, que el subsidio del e-salud, tal cual está regulado, solo alcanza a beneficiar a los trabajadores acogidos al régimen general del e-salud. Hay trabajadores que están acogidos al régimen de la microempresa que en relación al régimen de salud están en el SIS. Entonces, a esos trabajadores que están sometidos en una medida de suspensión perfecta de labores, no le corresponde, lamentablemente, el subsidio de salud. Y la razón es porque no aportan al régimen general de la salud y lamentablemente digo, el gobierno no ha regulado cómo paliar la situación económica de estos trabajadores afectados, que son justamente de las empresas más pequeñas. Ese es el tema. Por ahí va el asunto. Y en el tema del CCI ha habido problemas en el pago del subsidio cuando el trabajador, por A o B motivo, consignó un dígito errado. El código del CCI está equivocado. Muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, buenas noches Maritza, consulta, si uno está en suspensión perfecta, ¿puede trabajar normal? A ver, esa pregunta la hace Gisela Herrera. Muchas gracias, Gisela, un gusto. Si estamos hablando de que tú estás sometida a una medida de suspensión perfecta de labores y por lo tanto impedida de trabajar con tu empresa, porque tu vínculo laboral se ha quedado congelado en el tiempo. Esto es, no tienes la obligación de prestar el servicio laboral para tu empleador. Si se te presenta una oportunidad de trabajar en otra empresa de manera independiente, generar microemprendimiento o inclusive alguna empresa que te contrata para hacer trabajo remoto, sí lo puedes hacer. Yo creo que sí lo puedes hacer. No está expresamente prohibido, por lo tanto, salvo que el señor Llames tenga otra opinión, yo creo que sí lo puede hacer. Así es. No sé si de repente el señor James quiere agregar algo a la pregunta. No, está bien explícito lo que acaba de comentar la doctora, no sé. Correcto. Entonces, bueno, por mi parte también me inclino hacia una pregunta en cuanto tiene que ver con la ampliación del estado de emergencia, ¿no? Mientras se amplía el estado de emergencia, entonces, ¿qué pasa, ¿no? con la suspensión perfecta de labores? Por ahí he leído en algunos medios de que se pueden recortar no solamente el sueldo, sino que podríamos afectar también los seguros, ¿no? que tienen los trabajadores, algunos seguros de invalidez, de sobrevivencia, incluso hasta los de la AFP, ¿no? No sé qué comentarios nos podrían dar al respecto de ello. Inicio yo, doctora. Inicio yo para hacer sí, luego ya usted profundiza. Muy bien, caballero, sigue usted. Sí, disculpe nomás, doctora. A ver, existe una preocupación respecto y como ya lo dijimos en su primer momento, a la incertidumbre que deja esta famosa suspensión perfecta de labores, que tiene su hermana gemela, pues cierto, que es el cese colectivo, que indudablemente es un poco, ¿qué le digo?, más fulminante, llamémosle así, en cuanto a derechos laborales, ¿cierto? Porque si bien es cierto la suspensión pasa por todo un procedimiento, el cese colectivo lamentablemente pues
termina, no como el de acá, como la suspensión perfecta de labores, que hay un derecho fundamental, que es la libertad sindical. Si se ve afectado eso, lamentablemente esa suspensión se declara improcedente. Pero en realidad sí, la suspensión perfecta de labores es un camino expedito que se le deja a los malos empleadores para hacer y deshacer con los trabajadores. Entonces, es una preocupación ahí. Y venía leyendo yo justamente que aquellos trabajadores que no se acogen son los trabajadores de riesgo. Pero ¿qué pasaría si esta situación se pone un poco más preocupante? Finalmente van a tener que ser perjudicados. Acuérdense que estamos ante un gobierno pues que lamentablemente viene tirando todos los decretos de urgencia para los empresarios. Entonces, nada favorable nos puede esperar en eso. Por lo tanto, hay que estar al tanto. Nosotros, los trabajadores, los que pertenecemos a las centrales sindicales, como por ejemplo la del 5 de noviembre que se va a dar, ¿cierto? Estar atento a esto, ¿cierto? A este llamado de los trabajadores. Ahora, lo que sí existe la preocupación y quizás es con los beneficios futuros, ¿cierto? El tema de la AFP, las vacaciones o en su defecto los sueldos que puedan verse perjudicados. Es por eso que es importante que el trabajador conozca. Yo creo que cuanto más conozca o cuanto más el trabajador despeje sus dudas, va a ser difícil que se le pueda presentar una situación de esa naturaleza. Indudablemente que a veces los malos empleadores tratan por todos los medios de persuadirlos o de engañarlos a que terminen firmando los documentos. Le dejo a la doctora para que lo profundice con mayor amplitud legal. Usted, señor Villasante, me ha hecho recordar algo. Ayer tuve un Zoom con trabajadores, no voy a decir de qué grupo económico son, pero es de un grupo económico muy importante, que justamente señalaban este tema, antes de darle respuesta al señor Roberto Peña a su pregunta, que cuando se vio la vista de la causa ante el Ministerio de Trabajo por el tema de un recurso de reconsideración presentada por una de las empresas porque le habían desaprobado la medida de suspensión perfecta de labores, los trabajadores estuvieron presentes, dice que han estado presentes más de 100 trabajadores, y cuando han preguntado, su empleador les comunicó de manera anticipada a la medida de la suspensión perfecta de labores que iba a tomar esta medida, todos en coro contestaron no. Entonces ahí hay un tema que da cuenta del abuso de esta medida. Y otro tema que salta a raíz de su pregunta, mire, también he recibido consultas y no nos hemos puesto a analizar ese tema. Me llamaron varios trabajadores de Ancash diciéndome, mire, doctora, lamentablemente tengo 1, 2, 3, 4, 5 compañeros han muerto, y han muerto después del primer periodo, esto después del 9 de julio, y ahora ya no sabemos cómo su familia va a cobrar el subsidio. No sabemos cómo hacer uso de este derecho, y ahí hay vacíos, entonces, ahí hay vacíos que no se han tenido en cuenta. Ahora, respecto a los efectos colaterales, efectivamente, como se va prorrogando la suspensión perfecta de labores, porque además la medida de la suspensión la han amarrado al plazo de la emergencia sanitaria, y esta ha sido prorrogada varias veces, y ahora lo tenemos que concluir el 6 de enero del 2021, estaba garantizado, ojo, porque hay que ser correctos, estaba garantizado el tema de la cobertura de la salud en tanto durara la medida de suspensión perfecta de labores. Eso es cierto. Sin embargo, hay que ser claros en el caso, no tengo las estadísticas a la mano, pero en Piura, más o menos, yo he revisado en la página web de la Dirección Regional de Trabajo las resoluciones aprobatorias, y si he encontrado 10, de más de 100, es mucho. Todas están desaprobadas. Entonces ahí decimos, ¿y qué pasa con los trabajadores? ¿Cuál es el efecto de estos trabajadores? Estas empresas van a seguir prorrogando una medida que inicialmente no cumplieron las condiciones, van a tener seguro de salud, van a tener AFP, van a tener CTS. Ese es un tema, mira Roberto, que has planteado, que da lugar a que se tiene que dar una mirada
más empática con la realidad, no solo jurídica, como dice el señor Villasante, sino más empapada con el tema. Hay que ser empático con la condición del trabajador. Si bien es cierto, el gobierno ha destinado cifras millonarias para el tema de los subsidios económicos en las modalidades que ya conocemos, pero también es cierto que el gobierno está obligado, y aquí hay una llamada de atención severa a nuestros legisladores en ejercicio, que no se han puesto a mirar cuál es el impacto en el Estado, no solo laboral, sino emocional de estos trabajadores, que se vieron sorprendidos con la suspensión perfecta de labores. Prorroga 1, prorroga 2, prorroga 3, y luego le dice, ¿sabes qué? Se venció la primera, se venció la segunda, y el trabajador va corriendo desesperado, porque estamos hablando 9 de octubre, ya se acabó, el 10 de octubre a las 8 de la mañana está plantado en su centro de trabajo. Y le dicen, ¿sabes qué? Ya te mandé por el correo electrónico que hemos prorrogado la suspensión hasta el 6 de enero. ¿Cómo reacciona el trabajador? Hay un lado humano, hay un lado familiar, hay un lado emocional ahí que debe ser atendido. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias, señor Villasante. Y de repente, para ir cerrando, una última pregunta que podríamos hacer esta noche es cómo ven ustedes el tema de Sunafil, ¿no? Que se supone tendría que estar pues fiscalizando tanto los protocolos como las solicitudes, ¿no? de la suspensión perfecta de labores. ¿Ustedes creen que lo está haciendo de una buena manera? ¿Cómo viene avanzando este tema la Superintendencia de Fiscalización? Sí, como le dije, es importante y juega un rol preponderante la autoridad de trabajo. Como Sunafil Piura, al inicio de la pandemia, se enviaron varias cartas, porque fueron ¿qué le digo?, comunicadas a nosotros como federación, de la cual se le hacía hincapié, cuando se inició el tema de emergencia, se hicieron hincapié de los protocolos que se venían implementando. Y acuérdense que también los protocolos de seguridad también, al igual que los decretos de urgencia, han tenido ciertas variaciones, ¿cierto? Incluso la última resolución, la 448, que finalmente terminó lapidando a las demás. Entonces, como Sunafil Piura, yo creo que el primer órgano principal es la Dirección Regional de Trabajo de Piura, donde se presentan los expedientes de solicitudes. Lo que hace Sunafil como segundo paso es verificar si se están cumpliendo todos esos procedimientos. Y de manera objetiva le digo, como le dije yo en un inicio, no hemos tenido casos nosotros de suspensión perfecta de labores como para haber tomado una cierta, ¿qué le digo?, referencia al comportamiento de la autoridad de trabajo. Pero en materia de salud y seguro ocupacional, sí, aún todavía nos falta que nos despejen las dudas, toda vez que estamos ante trabajadores en las empresas donde nosotros venimos asesorando con casos de COVID bastante preocupados. Por lo tanto, hacemos hincapié de que en realidad este tema debería ser, pues cierto, con mayor preocupación. No me quiera mal referirme que el día de hoy justo habíamos terminado una capacitación con Sunafil, una capacitación que le hemos solicitado a través de la federación, y el día de mañana justamente, y no es porque quiera hacerle mención, la doctora lo sabe, le hemos pasado el link con las actividades, tenemos el tema protocolar de lo que está pasando de contagios de COVID para el día de mañana. Voy a hacer hincapié lógicamente de esto, pero sí, yo creo que cuando las autoridades, y nosotros tenemos las redes sociales que son muy buenas para difundirlas, vemos que está haciendo mal su trabajo, somos nosotros los principales, ¿qué le digo?, entes elementales como para poderle decirle. Y yo he sido uno de los primeros, incluso en varias oportunidades he tenido que alzar la bandera, como se dice, para que las autoridades sean ¿qué le digo?, consecuentes en esto. Ojalá Dios quiera que con el transcurrir de los tiempos no termine, pues cierto, poniendo en riesgo los puestos de trabajo de muchos trabajadores que hay en la región Piura. En ese sentido, a una invocación finalmente a las autoridades, en este caso a la Dirección Regional de Trabajo de Piura, a través de la directora, la doctora Ana Fiorella Galván, y a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a cargo del doctor Orlando Añasco, que de verdad, pues cierto, en los casos en los cuales se requiera de la participación de ellos, tengan que hacerlo de manera objetiva y de manera, pues, ¿qué le digo?, que redunde en su buena gestión. Eso era todo.
En relación a la Muchas labor gracias. de... Sí, Roberto, gracias, señor Jens, una No, respuesta muy contundente. En relación a la labor de SUNAFIL, ¿cómo la vemos en Piura? Yo creo que SUNAFIL ha ido a verificar in situ sobre la veracidad de las causas invocadas para acogerse a la suspensión perfecta de labores, y en la mayoría de los casos que yo he visto ha sido por formalidades. Las empresas no han comunicado dentro del plazo era 24 horas antes de adoptar la medida de suspensión perfecta de labores, o en su defecto no han acreditado afectación económica. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido SUNAFIL sí ha hecho un trabajo más o menos bueno, ¿no? La prueba es que el 90% de las suspensiones han sido desaprobadas, pero hay que ir más allá. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cómo el trabajador pide que le paguen sus remuneraciones, los derechos sociales conexos, y cómo pide que lo reincorporen al puesto de trabajo como así lo ordena la autoridad de trabajo, ¿no? Ahí hay un tema pendiente que de hecho da para otra exposición, y aprovecho aquí para contestarle a María Arenas Alfaro. Ella señala muy bien, tal vez se debió considerar sanciones para las empresas que incumplieron con la suspensión perfecta de labores. Claro, no olvidemos que cuando se verifica dentro de las condiciones, perdón, de la declaración jurada que se presenta, que es una declaración jurada, acreditar, si bien es cierto, con una cronología de hechos, pero también documentariamente, que la causal invocada, en este caso sea afectación económica o por la naturaleza de la actividad, tiene carácter de declaración jurada, por lo tanto debería haber una sanción en ese sentido, si es que faltan a la verdad, ¿no? Por lo menos aquí lo que se ve es que se le ha desaprobado la suspensión perfecta de labores. Habría que ver, y ahí con cargo a revisar con el señor Villasante, es qué sanciones podrían configurarse para las empresas que habrían mentido o habrían dado la apariencia a través de su declaración jurada y su solicitud de acogimiento a esta medida de suspensión perfecta de labores. Ahí es un tema también, una tarea pendiente también que hacer. muchas gracias, Maritza. Entonces, agradecerles esta oportunidad, ya que hemos podido pues tocar un tema, como se dijo al principio, bastante coyuntural, en donde muchos de los trabajadores pues de alguna u otra manera se sienten afectados con esta medida, ¿no? Agradecer la presencia del señor James Villasante, muy amable por haber hoy día podido compartir un poco de su experiencia y conocimientos con nosotros. De igual manera, agradecer la presencia de la abogada Maritza Gil, directora regional de Red Buen Gobierno Piura, y agradecer a todos los cibernautas que nos siguen día a día en las transmisiones que hacemos a través de nuestra fanpage, siempre buscando informar y motivar en las personas pues una participación política mucho más activa en busca de defender sus derechos, ¿no? Entonces, para ir ya cerrando, me gustaría por favor pedirles sus reflexiones finales al señor Villasante, por favor. Sí, gracias, licenciado. A ver, el tema en realidad da para bastante conversatorio, más aún por la situación que nosotros venimos pasando, ¿cierto? Pero no deja de referirme, y aquí lo vuelvo a reiterar porque somos nosotros los trabajadores organizados los que tenemos que hacerle batalla a esta suspensión perfecta de labores. ¿Y por qué no decirlo organizados? Porque ya lo dije yo en su momento, nosotros tenemos 4 bases sindicales acá en la provincia de Sullana, y a Dios gracias, ninguna de esas bases han sido, bueno, quizás hay varias particularidades, ¿cierto? En principio porque hacen su labor de manera que le digo, jornadas atípicas. Y como son compensables, lógicamente que han podido ellos pensar de que a lo mejor se podía hacer una compensación posterior. Luego, hay varias empresas, y no lo voy a señalar, como ya lo dijo la doctora, por no violar su derecho a la intimidad, que se han acogido justamente al programa de Reactiva Perú. Por lo tanto, era uno de los requisitos justamente de eso, ¿cierto? Y lo que hoy incluso salió anoche, ¿cierto? Que muchas de las empresas se van a acoger a los subsidios de 35%, incluso hasta 50% de las planillas. Por lo tanto, vuelve a sentirse una vez más la presencia del Estado en las empresas privadas, ¿cierto? No me deja de preocupar el tema de la libertad sindical, que ya lo señalamos en su momento, ¿cierto? Por lo tanto, ya
a través de la doctora, ¿cierto? Si hay trabajadores que quieran organizarse de manera formal, porque ese es el término, lo pueden hacer, no hay problema, estamos nosotros para apoyarlos, pero siempre y cuando cumplan los requisitos mínimos que son tener un promedio de 20 trabajadores, ¿cierto? Yo considero que deben ser incluso más para evitar esas situaciones que muchas veces han terminado perjudicando a los trabajadores. Y finalmente agradecerles a ustedes, estoy ante algún llamado que puedan hacer, con gusto lo haré, ya coordinaremos con tiempo con la doctora algún otro tema posterior. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Maritza, por favor, tus reflexiones finales. Efectivamente, siempre hay que analizar la situación, hay que ver cuál fue la finalidad de esta medida de suspensión perfecta de labores, cómo se fue ejecutando en el tiempo, qué impacto ha tenido en los trabajadores, y regresar al tema de que el derecho al trabajo es un derecho constitucionalmente protegido. Y además, que uno de sus principios es el de ser tuitivo, el de proteger al trabajador. Si bien es cierto, hay una relación laboral empleador-trabajador, y de las dos, de ambas relaciones se convergen tanto obligaciones como derechos, estas deben realizarse de manera armoniosa y con respeto a derechos fundamentales. Aquí vemos que no voy a calificar al gobierno, pero con las medidas dictadas a partir del decreto de urgencia 038 y todas sus normas modificatorias, la balanza se ha inclinado como un poco a favorecer al empleador. No está como que... Entonces ahí el trabajador medio que ha sobrevivido tomando de su bolsillo, porque así es de su bolsillo, la CTS o la FP, inyectando liquidez para su hogar, ¿verdad? Queda pendiente muchas tareas. Yo rescato del señor Villasante ese afán de defender a los trabajadores, y como él señala, de manera colegiada se articula una mejor defensa. Y mi invocación final a los trabajadores es que es importante que estudiemos un poco nuestra situación, es importante que conozcamos qué derechos tenemos, cómo se vulneran estos derechos, y si hay vulneración, cómo puedo ejercer una defensa respetuosa pero firme de los derechos. Y para eso está el señor Villasante, y yo con todo mi corazón dedicado a la defensa de los derechos laborales. El señor Villasante ha tenido experiencia de conocerme en ese ejercicio, y ese es un compromiso que yo ratifico aquí con todos los trabajadores de la región. Finalmente, las adversidades están para convertirlas en oportunidades, y la oportunidad que se presenta aquí es que el trabajador reconozca qué capacidad tiene y que de manera articulada esa capacidad crece infinitamente. Esa es mi reflexión final, licenciado Roberto Peña. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maritza. Muchísimas gracias, señor Villasante. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Espero a los cibernautas el tema haya sido de su agrado. Cualquier consulta que ustedes quieran ampliar, pueden escribir al inbox de la fanpage, que gustosamente los vamos a poder atender. Y nos encontramos, Dios mediante, el próximo viernes con RBG Ayacucho, en donde vamos a tratar el tema sobre agricultura. Eso es todo por la noche de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes y bendiciones hacia sus hogares. Gracias, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hola, te saludamos desde la red Buen Gobierno. Somos una organización que se rige bajo los principios de la democracia y el nacionalismo. Trabajamos en cooperación con instituciones a nivel mundial, contribuyendo con mecanismos y herramientas para guiar el buen gobierno. Promovemos la investigación y el intercambio de experiencias exitosas. Cooperamos con asistencia técnica hacia la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones públicas y privadas por medio de alianzas con fines comunes. Trabajamos para forjar un buen gobierno, para que las administraciones generen planificación, estrategia, eficacia, eficiencia, equidad, inclusión, participación ciudadana, con honestidad y austeridad en el Estado. Con políticas que generen confianza y satisfacción de la ciudadanía,
que tengan capacidad de negociación política, usando herramientas claras y transparentes para la ejecución de programas de gobierno de manera ágil, simple, técnica y profesional. Un buen gobierno tiene la capacidad de invertir eficientemente los recursos, genera el cambio positivo, respeto por la legalidad y el medio ambiente. Desarrolla la digitalización y la innovación para que los gobiernos actúen con visión hacia el futuro y generen responsabilidades compartidas con los ciudadanos. Desarrollamos investigaciones, cursos y capacitaciones para el aprendizaje de nuevas herramientas para mejorar el desarrollo de las funciones del buen gobierno. Síguenos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal del YouTube.